Bueno, primero de todo, muchas gracias a la Liga Reumatológica para darme este espacio de tiempo para compartir con vosotros. Cuando Xavi me dijo y Patricia que tenía 10 minutos, claro, lo primero que te preguntas es ¿qué cuento yo en 10 minutos? ¿No? Y al final lo que he decidido contaros es una serie de reflexiones que he hecho a lo largo de mi vida como psicóloga en el tema del dolor, para llegar a dos ideas para mí esenciales en este mundo del sufrimiento y del dolor, ¿vale? Yo hace ya mucho tiempo que empecé en el campo del dolor, igual hace unos 30 años, no los he contado, y justo antes de trabajar en este tema, me acuerdo que la responsable de la clínica del dolor del Parc Taulí del Hospital de Sabadell me dijo: mira, Jenny, necesitamos que como psicóloga colabores con nosotros, porque la gente que tiene dolor persistente pues acaba deprimida o muy ansiosa o está con ira y necesitamos a alguien que nos ayude, que colabore con nosotros. Entonces, cuando ella me dijo esto, me acuerdo perfectamente, me acuerdo aparte que era subiendo unas escaleras, que a veces la memoria es así de caprichosa, ¿no? ¿Qué le dije yo, sin saber nada de este tema? Le pregunté, pero vamos a ver, ¿qué pasa? ¿Que la gente con dolor se deprime y se pone nerviosa y tal? ¿O es al revés? ¿Que estos nervios, esta depresión y tal les lleva a tener dolor físico? No me acuerdo de lo que me contestó, no me acuerdo. Pero la pregunta me ha venido a lo largo de estos años, me ha rebotado a la cabeza muchas veces. ¿Por qué? Porque cada vez la encuentro más absurda. Es decir, yo lo que quería que me dijera de una forma clara era si el dolor causaba el sufrimiento o el sufrimiento causaba dolor, como si fueran dos cosas súper separadas y hubiera una flecha para aquí o una flecha para allá. Claro, a lo largo del tiempo me he dado cuenta que es un círculo vicioso, ¿no? Que el dolor genera todas estas emociones y este sufrimiento, y el sufrimiento aumenta el dolor. Pero más allá de esto, me he dado cuenta que no es que tengamos en nuestro cuerpo aquí el dolor, aquí el sufrimiento, tal, está todo, es un conglomerado mezclado. De hecho, en la mesa anterior se hablaba de si esto es psicológico, si es biológico, si es social, y los médicos, los psicólogos, todos, creo que nos armamos un lío porque pensamos que son factores diferenciados cuando son diferentes niveles de hablar de lo mismo. Pero bueno, esto sería otro tema. Bueno, con esto os quiero decir que llegué a la reflexión de que era un conglomerado. Luego, en aquella época también pensé, bueno, ¿a qué personas voy a tratar? Gente con fibromialgia, con artritis, con lumbalgia, con cefaleas. También me obsesionaba mucho en qué especializarme. Y esta duda que tenía ahora con los años también me parece absurda, porque el sufrimiento da igual que te venga del pie, te venga de la cabeza o te venga de la cadera. El sufrimiento es sufrimiento. De hecho, incluso da igual que te venga del dolor, que te venga porque has perdido el empleo o que te venga por un miedo al futuro. El sufrimiento es sufrimiento. Todos sufrimos. En unas épocas de la vida se sufre más, en unas épocas de la vida se sufre menos, en algunas circunstancias sufrimos más, en otras menos. El color del sufrimiento no siempre es igual. Hay gente que sufre más tipo ansiedad, otros más tipo pena, otros más tipo vacío existencial, pero todos sufrimos. Y creo que esto es un poco donde nos tenemos que fijar, ¿no? ¿Por qué sufrimos todos? Creo que una de las cosas que puede dar un poco de respuesta a esto, aunque no hay respuestas, es la culpa. Es decir, en el sufrimiento va mezclada la culpa. Dicho así, seguro que suena muy extraño, porque cuando hablas de culpa, te imaginas el típico asesino que ha matado a alguien y se siente culpable, ¿no? No hablo de esta culpa tan exagerada. Hablo de una culpa que todos tenemos muy en el fondo, muy sutil, muy enterrada, muy invisible, que nos acompaña. Y esta culpa que no vemos,
los psicólogos o los mensajes que hemos ido transmitiendo los psicólogos, según cómo se transmiten o según cómo son interpretados, pueden aumentar esta culpa. Y ahora voy a hacer algo que puede parecer una crítica a los psicólogos, que no es más que una crítica a mí misma, pero no es una crítica, es vamos a atender un poco lo que decimos, porque según cómo se entienda, puede generar más culpa que tranquilidad en la gente que nos escucha. Fijaros, los psicólogos hablamos de pensamientos y emociones, lo más típico, ¿no? Cuando hablamos de pensamientos, por ejemplo, en el caso del dolor, siempre decimos que bueno, el dolor es un imán de pensamientos negativos, oscuros, distorsionados, y no solo el dolor, muchas cosas son imán de este tipo de pensamientos. Y luego utilizamos palabras como reestructuración cognitiva, que son palabras que parece que los pensamientos estén en un Excel y se puedan reestructurar. Y esto no es así. Los pensamientos no se pueden reestructurar, no están en un Excel. Es como cuando nos dicen piensa en positivo. Si a tu cerebro le dices piensa en positivo, es como si le dijeras a tu corazón bombea más en positivo o a tu riñón filtra más en positivo. Es algo que no se puede controlar de esta manera, que parece que digamos que se pueda controlar. Y entonces, cuando tú piensas en negativo y te hundes en la miseria, encima te sientes culpable porque se está explicando por ahí técnicas para tú sentirte bien y tú no las estás aprendiendo. A esto me refería en que se tiene que matizar mucho qué se hace con los pensamientos y las emociones. Con las emociones ocurre lo mismo. Por ejemplo, una cosa que todos sabemos, ¿no? Porque ya ha llegado a Vox Populi, es que en el duelo hay unas fases. Ahora toca esta emoción, luego toca esta otra emoción y esta otra emoción. Y la gente nos hemos quedado que en cada situación hay una emoción correcta. Y entonces lo típico es que te viene mucha gente y te dice, ostras, Jenny, se ha muerto un familiar y no siento la pena que tenía que sentir, es que no lo quería. La gente piensa que en una situación determinada tiene que sentir una emoción determinada. Y luego la gente, ¿qué nos pasa? Que nos sentimos culpa por la emoción que sentimos en un momento determinado, como que aquella emoción no toca, cuando las emociones no son racionales y vienen y se van si nosotros sabemos muy bien por qué. Bueno, todo esto era para llevaros a estas dos ideas que yo creo que son básicas para abordar este sufrimiento que tenemos todos, que venga del dolor o venga de otro sitio, a veces es más intenso, a veces menos, que son la humildad y el perdón. Hablar de humildad y hablar de perdón incluso suena religioso o suena muy de valores, y no quiero decir nada de valores, nada. Con humildad me refiero a llegar a la máxima de Sócrates de solo sé que no sé nada. Porque el misterio de la vida y el misterio del dolor es muy amplio para que quepa en nuestra mente racional estrecha y lineal. Es decir, nos hemos de rendir al solo sé que no sé nada. Todos. Claro, esto que estoy diciendo parece muy feo porque nosotros nos queremos agarrar a certezas, ¿no? Nos queremos agarrar a razones. Pero cuando nos agarramos a razones y a certezas, pensamos que podemos entender y controlarlo todo. Es decir, puedo entender mi comportamiento, puedo entender el comportamiento de mis hijos, puedo entender el comportamiento del médico y puedo hacer que las relaciones vayan por aquí, vayan por allí. Y en realidad, si te rindes a que no puedes entender y no puedes controlar, ¿vale? Llegas a una tranquilidad, una paz, te rindes, o sea, llegas a una tranquilidad y una paz que desde allí puedes hacer algo, pero pensando que controlas y entiendes cuando en realidad ni controlas ni entiendes, lo único que te hace es añadir culpa y rabia y no se camina bien, por decirlo así. Y el perdón, con el perdón me refiero a que muchas veces sentimos resentimiento por cosas que nos han hecho otras personas, o culpa o vergüenza por lo que hemos hecho nosotros.
Em, Con esto no quiero decir, cuando hablo del perdón, normalmente se entiende el perdón como yo te perdono a ti y sigo tan amigo tuyo, o yo me perdono a mí misma y sigo en esta línea. No significa esto. Tú puedes perdonar a una persona y romper con ella, o perdonar y seguir. Es decir, el perdón no tiene nada que ver con lo que haces con la otra persona o con lo que haces contigo mismo. ¿Qué significa perdón? Fijaros que normalmente lo que queremos hacer es comprender, comprender mi dolor, comprender cómo actúo yo, comprender cómo actúan los demás. Y no se puede comprender. Si esperamos comprender a comprender para perdonarnos o perdonar al otro, nunca podremos perdonar del todo. Perdonar significa pasar página. Lo que significa perdonar, fijaros que tiene mucho que ver con la humildad, es ponerte en un sitio, todos dentro de nosotros, todos somos muy sabios dentro de nosotros. Es decir, a todos nos pasa que en algún momento dado nos damos cuenta de que nada es tan importante, nos damos cuenta de que no podemos entenderlo todo. Hay muchos momentos en la vida de lucidez que todos somos sabios, pero quedan enterrados en el sufrimiento y en todas estas bolas mentales de querer entender. Pero si nos colocamos en esta atalaya interior de sabiduría que tenemos todos y desde allí miramos, podemos pasar página y estar en paz. Y después, es difícil expresar lo que quiero expresar. Lo que quiero expresar es que desde la tranquilidad, no quiero expresar humildad y perdón de no hacer nada con nuestras preocupaciones, con nuestro dolor. No, lo que quiero expresar es que a través de la humildad y el perdón puedes llegar a una paz interior, a una tranquilidad interior y desde aquí afrontar cualquier problema exterior, por decirlo de alguna forma, ya sea el dolor o ya sea cualquier otro. Pero creo que es importante, para mí es muy importante estos dos pilares, la humildad y el perdón.